¡Qué sorpresa! ¿Qué dicen, compañeros? ¿Cómo anda? Compañera, ¿cómo anda? general? ¿Qué dicen? ¿Cómo Mirá anda, qué general? visita tenemos Mirá vos, hoy, no me la esperaba. Y yo despeinado. En el programa 53. Me arreglo la barba. Me tendrían que haber avisado. Tengo que hablar con producción. Estoy nervioso. Ponerte Estoy Bueno, transpirando. la compañera, bandera. Dronia Sonia, compañero Dron Remigio, compañeros ahí de la pecera, de la radio con aguante. Muchas gracias por haberme invitado este 25 de mayo, Día de la Patria, a compartir con ustedes. Muchas gracias. Pero por favor. Nos honra su presencia, general. Me gusta hablar con la juventud que empuja esta radio. No era nuestro caso. Y con la menor juventud de ustedes que también empujan. Somos de la generación histórica, así que, ¿viste? Sí. Muy bien. Bueno, yo voy a decir algunas reflexiones en este 25 de mayo sobre lo que veo que está pasando en nuestra patria. Lamentablemente, veo que la herencia de lo que fue nuestro movimiento peronista y lo que fue el punto de mayor unidad nacional que logramos en el año 73 junto con el doctor Balbín, que me sacó todas las leyes, me apoyó todas las leyes. Teníamos el 90% de los diputados y senadores que aprobaron todas las leyes en el 73. De eso hoy no ha quedado nada en nuestra patria. Evidentemente, los compañeros que están afiliados o se dicen peronistas no han sabido resolver de una manera valiente y creativa esa herencia, porque veo que en este momento se están discutiendo unas nuevas candidaturas donde ninguno de los candidatos habla del principal problema que tiene nuestro país, que es el mismo que en 1810. Lamentablemente, tengo que decir que hoy somos una colonia igual que en 1810. Las formalidades democráticas en las cuales se han desarrollado los últimos 40 años en democracia no han hecho más que profundizar esa dependencia a niveles sin antecedentes en la historia argentina. De hecho, hay menos fuerzas nacionales hoy. Con fuerza, no quiere decir que no exista, el pueblo siempre es una fuerza nacional, pero está en un grado tal de sometimiento y de opresión que tiene que encontrar nuevos caminos para recuperar la soberanía del país. Y veo que ninguna de las candidaturas habla de esa contradicción entre la colonia y el imperio, o los imperios, porque hoy son varios los imperios que nos sojuzgan, no es uno solo. Y es un sojuzgamiento que tiene su origen justamente en el momento en que volvió a haber una masa crítica de dirigentes en América Latina, patriotas, soberanos, con voluntad de lucha soberana, como fueron Lula, Néstor, Kirchner, Chávez, Evo Morales, el Pepe Mujica. Esa generación que estaba en auge con el poder, con los estados en su poder, en sus manos, en el año, a partir del 2003, 2004, fue absolutamente atacada por una decisión que hoy tampoco está politizada. Esos dirigentes
que habían logrado, por ejemplo, en el año 2006, integrar a Venezuela al Mercosur, habían convertido a América Latina en la región con más dotación de recursos energéticos y minerales per cápita del mundo. Coordinados. Al entrar al Mercosur y al tomar la decisión, Brasil, y atrás iba todo el Mercosur, de integrarse a los BRICS, Estados Unidos tomó una decisión histórica después de 60 años, que veo que tampoco está politizada en las listas que hoy se están discutiendo para un nuevo gobierno, que fue la decisión de reactivar, después de 60 años, la cuarta flota del ejército de Estados Unidos. Y cuando decimos cuarta flota, y esto lo digo como general y como militar, no son solo los barquitos. La decisión de trasladar la cuarta flota es la decisión de trasladar todas las fuerzas en operaciones. Las fuerzas especiales, que son fuerzas clandestinas, que son las que han dirigido el lawfare, que se ha convertido en el nuevo instrumento estratégico de colonización. Esas fuerzas especiales no tienen escrúpulos, están entrenados y preparados en todo el mundo para hacer todo tipo de operaciones, incluido envenenamientos. El envenenamiento ha sido un instrumento estratégico de los poderes imperiales en la historia. Ya Sócrates, está bien que con un juicio tuvo que tomar cicuta. Platón le había dicho que se fueran, que huyera del país, pero ya sufrió un envenenamiento. Después hubo muchos envenenamientos en la historia, lo sabemos. Papas, reyes, príncipes, presidentes. Nuestra historia arranca con un envenenamiento como el que sufrió Mariano Moreno. Está probado. Yo he leído prolijamente los trabajos de investigación que ha hecho Felipe Piña, reconocido por todos los argentinos, que demuestran que fue envenenado con arsénico, una dosis de arsénico 40 veces superior a la que tolera un cuerpo humano. Y eso lo dijo los dos que lo acompañaban a Mariano Moreno en su viaje que había dispuesto Cornelio Saavedra. Y el Deán Funes, porque una de las razones por las cuales lo envenenaron a Mariano Moreno es que, aparte de haber traducido el contrato social, es que defendía a los pueblos originarios, quería los derechos de los pueblos originarios de América Latina, pero también era anticlerical, o sea que tuvo como enemigo a la iglesia de entonces, que era pro-española. Bueno, ellos estuvieron presentes en el barco, Tomás Guido y el hermano de Mariano Moreno, y cuentan este final. Incluso cuentan que estaba descompuesto antes de que sea asesinado, y le pidieron reiteradamente al capitán inglés, porque Cornelio Saavedra lo embarca en un navío inglés. Le pidieron reiteradamente que fuera a parar, que parara en Río de Janeiro, que parara en el Cabo Buena Esperanza, porque Mariano Moreno estaba mal. Y el capitán no paró, no aceptó eso, siguió arriba hasta que él mismo le dio esta dosis de arsénico. De arsénico, en una fórmula ahí que después la vamos a ver. Pero no termina ahí lo descubierto por Piña, sino que mientras estaba viajando, Cornelio Saavedra y el Deán Funes le firman un contrato al que va a reemplazar a Moreno en su misión a Londres, porque la misión de Moreno a Londres era comprar armas para financiar los ejércitos de la independencia. Y lo hacían a través de un testaferro francés. Bueno, mientras estaba viajando, firman un contrato que es documento histórico, y ese que recupera Felipe Piña, que dice textualmente en su artículo 11:
si el señor Mariano Moreno falleciera antes de llegar a Londres, el que lo reemplaza es el señor Curtis, junto con el señor Aniceto Padilla, en su misión de comprarle armas a Londres. O sea, ya estaba viajando y ya estaban previendo por escrito qué pasaba si moría. Qué predicción, ¿no? Qué capacidad. ¿Qué eran los ¿eran los acompañantes de Moreno estos dos? No. Ah. No. Los acompañantes de Moreno eran su hermano y Tomás Guido. Ajá. De absoluta confianza con él. Claro. Que son los que en el juicio, que lleva 210 años, hace 210 años que está abierto el juicio por el asesinato de Mariano Moreno. Ah, ¿sí? Lo habla en la asamblea del año 13. ¿Y dónde está? En alguno de los expedientes de la burocracia, ¿sí?, que tiene acá. Fíjense de dónde viene el lofer, ¿no? Mirá. Bueno, el asunto es que ahí testimonian, incluso testimonia el médico, que era un médico de los ejércitos de la independencia, demostrando que había sido asesinado. Estos dos fueron los que en otro barco fueron a reemplazar en Londres a Mariano Moreno, que con este contrato en la mano. General, estamos justo en el programa 53, que es el barco. Oh, mire usted. El barco, así que... Es cierto. Nada es casual el nuevo poder, vemos. Nada es casual el nuevo poder. Fíjese usted. Ese barco lo tiraron envuelto en una bandera. En una bandera inglesa. Pero ¿quién era Aniceto Padilla, que fue a reemplazar a Moreno? ¿Quién era? El mismo señor que ayudó al virrey Bedford a huir cuando fue destituido. O sea, un hombre de los ingleses en 1800, en las invasiones de los ingleses, de las invasiones inglesas, este Padilla, que fue el sustituto de Moreno, fue el que ayudó apoyaba la invasión de los ingleses en 1807. Y después Cornelio Saavedra y la Iglesia lo ponen como sustituto de Mariano Moreno. Bueno, ¿a qué viene este cuento? Y si quieren otro dato, mientras estaba en viaje, la mujer, Guadalupe, que era la esposa de Mariano Moreno, escribió mucho sobre él después y cuenta, y está en la causa judicial, que mientras estaba en viaje y todavía no había muerto Moreno, recibe una encomienda anónima. Una encomienda anónima. ¿Qué había dentro de la encomienda? Un abanico negro, un velo de luto y unos guantes negros, con una nota que dice: como va a ser viuda, me tomo la confianza de remitir estos artículos que pronto responderán a su estado. ¿Quién se lo envía? Anónimo. Anónimo. Acá en la colonia. No tuvieron... Ella quedó acá en Buenos Aires. Ella quedó acá en Buenos Aires mientras estaba viajando. Así que, bueno, ¿por qué este 25 de mayo recuerdo esto? Porque los argentinos tenemos que asumir que estamos en guerra en democracia, como estuvimos en guerra en la época colonial, y no lo estamos asumiendo. ¿Y cuál es la guerra hoy? ¿Y quién es el principal agente de la guerra hoy? El principal agente es la Cuarta Flota de Estados Unidos, que es el agente colonial que yo me animo a decir, y se lo digo acá a todo el pueblo argentino: es altamente probable que Néstor Kirchner haya muerto por las mismas razones que murió Mariano Moreno. Y lo digo hoy, que se cumplen 20 años de su asunción. Y tiene que empezar a investigarse la hipótesis del envenenamiento de Néstor Kirchner.
Yo lo estoy haciendo reservadamente, secretamente, pero ningún patriota puede descartar la hipótesis, porque con un año de diferencia murieron los dos líderes principales que habían unido a toda Latinoamérica, Chávez y Néstor Kirchner. Uno en el 2010 y el otro en el 2011. Hay investigaciones sobre y denuncias sobre el posible inoculación del cáncer a Chávez. No hay investigaciones aún sobre las causas del deceso de Néstor Kirchner. La realidad, más allá de lo jurídico, porque ya vimos, Mariano Moreno hace 210 años que sigue sin tener justicia. La realidad fáctica es que si esos dos líderes no hubiesen muerto y Dilma no hubiese sido destituida y Lula preso, más allá de lo que ya sabemos, el golpe en Bolivia. En Ecuador también, ¿no? Con Correa. También. Lugo, en Paraguay. Sí, Lugo fue también víctima del mismo fenómeno, la misma guerra, no fenómeno. América Latina hoy estaría desendeudada, no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino de todos los bancos internacionales. Esto es política, histórica y matemáticamente demostrable. O sea, tendría soberanía financiera y monetaria. Estamos hablando de casi 15 años donde este poder colonial nos sometió al endeudamiento y a la pérdida de soberanía monetaria. Si no hubiese sido así, si se hubiese mantenido la unidad de esos tres países, recuerden ustedes que Macri lo primero que hizo fue sacar a Venezuela del Mercosur. Si hubiesen seguido juntos, esos países, ningún país de América Latina tendría déficits fiscales ni comerciales. Y me animo a discutírselo con papel en mano, computadora en mano, a cualquier economista. La región ya tendría una divisa común. Porque aliado a los BRICS, que recién nacían en el 2006, 2007, hubiese tenido una divisa capaz de competir con el dólar y con el yuan. Y hay un acuerdo no escrito, un nuevo Yalta II, entre China y Estados Unidos, de que América Latina no puede tener una divisa común. Y lo digo con conocimiento de causa y de actores al respecto. Hay acuerdos no escritos, como fue el acuerdo de Yalta entre China y Estados Unidos. Uno es este: no puede la región, con esta dotación de recursos, tener una divisa común. Y lo llevan adelante, lo han hecho en estos 15 años. El trabajo sucio lo han hecho varios estados, básicamente la OTAN. Lo hacen en forma coordinada. Y dentro de ese trabajo sucio ha estado envenenándolo a Néstor Kirchner y a Chávez. Hay un mapa por ahí que demuestra que la geopolítica de Estados Unidos tiene una cuestión estratégica para la Argentina, para América Latina, que es que no se tiene que unir la zona del Caribe, que es Venezuela, con el Cono Sur. Y tampoco se tiene que unir la zona andina. O sea, la doctrina Monroe, América para los americanos, está basada en la división en 3 áreas de América Latina. Este planteo del Mercosur, esta integración
de Venezuela al Mercosur rompía ese acuerdo estratégico. No ese acuerdo, esa política estratégica de Estados Unidos. Si se hubiese mantenido esa política, América Latina estos 15 años hubiese crecido al 12% anual todos los años. Y en el 2030 hubiese tenido el mismo Producto Bruto que Estados Unidos. Para evitar eso, es que nos declararon la guerra. Con el lawfare, con estas muertes planificadas, que el peronismo kirchnerista tuvo varias vinculadas a esto, cuadros estratégicos. Uno, como me animo a decir, fue Néstor Kirchner. El otro fue Iván Hein, suicidado, que era un cuadro estratégico para ponerle fin a la inflación y la dolarización en la Argentina. Era el único cuadro con formación, capacidad y determinación política para hacerlo. De hecho, desde su muerte, su estrategia económica desapareció del kirchnerismo. Después fue de la Sota, cuando el peronismo volvía a tener una fórmula de poder que había hecho de la Sota con Cristina, con mayoría en las dos cámaras, para desarmar el poder colonial que montó Cambiemos. Lo mataron. Y el último, yo sé que muchos militantes peronistas no lo van a reivindicar, pero yo estoy obligado como conductor a aclararles, fue el banquero Brito, que era un banquero peronista, que conocía perfectamente el sistema financiero. No era un tipo del área más dura del peronismo, pero era un cuadro estratégico que jugaba contra el macrismo y que de hecho tenía la causa más avanzada judicialmente para meter presa a la actual candidata de Cambiemos, Patricia Bullrich. Y Estados Unidos y la OTAN le voltearon el helicóptero. Esas son las 4 grandes pérdidas. Hay otras a nivel de base más, pero es otro tipo de acciones paramilitares que hace el Comando Sur. Esas 4 acciones son las 4 grandes víctimas del peronismo en los últimos 20 años. Hoy que se cumplen 20 años, yo quiero homenajearlos a cada uno de ellos, reivindicándolos como mártires de la patria. El sistema con que se maneja la OTAN, yo lo conozco perfectamente, como militar que soy. Tienen un protocolo especial para este tipo de acciones, que lo instaura el padre del genocidio en América Latina. Ahí tenemos, creo que, una carátula para mostrar, que se llamó Henry Kissinger, que fue, ahí lo tienen, no es una foto muy buena, estuvimos ahí discutiendo con la producción, pero sí, un poquito. Esa manito en el brazo de Scioli fue cuando asume como vicepresidente. A los 10 días de asumir como vicepresidente de Néstor Kirchner, Scioli viaja rajando a entrevistarse con Kissinger, que es el gran artífice de la colonización de América Latina en los últimos 50 años. Ahora vamos a hablar, terminado esto, le voy a devolver el programa a ustedes, porque yo soy un hombre mayor que me tengo que ir a dormir la siesta. Entonces, bueno, ¿cómo después no va a ir a van a la contar plaza? quién es. ¿Cómo no va a ir a la plaza el general hoy? A ver, no me han invitado. Es No cierto, me han invitado. Es cierto. Entonces me dedicaré a observar al pueblo. Pero volviendo a esta imagen, ¿por qué le pedí a la producción que pusiera esa imagen
dado que yo estoy presente en este honorable programa, porque Néstor Kirchner lo llamó después de esa foto y lo levantó en peso y le dijo que él nunca más podía hacer un viaje internacional sin su autorización. Y menos con Néstor Kirchner, menos con Kissinger. Porque Kissinger, vamos a ver algunas de las fotos de quién fue. Ahí lo tienen, ¿ven? Lo primero que hizo, cuando un tipo hace un viaje así como vicepresidente, es ir a ofrecerse al poder internacional. Fue lo que hizo Cobos. Fíjense los vicepresidentes que tuvo el kirchnerismo, que tuvo el peronismo, tratando de unir a los radicales con los peronistas, y fracasó. Primero Scioli, lo primero que hace Scioli, va y se ofrece a Kissinger diciendo: acá estoy, yo soy un hombre de ustedes, no soy de este que ganó. Ese es el mensaje de esta foto. Yo no soy de ustedes, yo no soy del peronismo, soy de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Son Kissinger, bueno, después lo vamos a hablar más a fondo, es el símbolo de la unión del fundamentalismo de mercado con los fundamentalismos religiosos. Después lo vamos a ver cuando veamos el grupo Bilderberg. Pero el tema no quedó ahí. Néstor Kirchner le recordó la serie de fotos, a ver si las tenemos acá, de con quién se había juntado, a quién había respaldado Kissinger. Respaldó a Pinochet. Ahí lo tenemos. Respaldó a Videla. O sea, los dos principales genocidas del Cono Sur. Ahí lo tienen, caminando por la Casa de Olivos. Respaldó a Menem, porque iba a privatizar y destruir el Estado. O sea, ahí está el punto central donde empieza la destrucción de la herencia mía. Esa foto es el símbolo de la destrucción de la herencia que yo dejé, de la incoherencia de los que han seguido de ahí para adelante el mandato del peronismo. Ahí lo tienen. Porque a partir de ahí se destruyó el Estado. Primero se hizo el genocidio, que ya lo vimos, dirigido por Kissinger. Después se destruyó el Estado. Y Menem dejó sembrado un montón de dirigentes coherentes y comprometidos con destruir el Estado. Alberto Fernández fue uno. Massa es otro. Scioli es otro. No tienen un gramo de peronista, por más que usen la camiseta. No la tienen. Y esa siembra y ese mantenimiento ha tomado, y ahora se va a expresar en una lucha interna irracional, porque en realidad la lucha interna es para desgastar, para que el peronismo sea cada vez más débil. Las luchas de listas que están planteando en la interna es para que el peronismo sea débil y la Argentina sea cada vez más colonia, porque ninguno discute programas, mucho menos denuncia que somos una colonia. Entonces la carátula de este programa tiene esa advertencia y ese desafío. Ahí hay un cuadro que yo estuve viendo de lo que está pasando en la Argentina, que es escandaloso en términos sociales, económicos, y lo pronostico. La proyección de ese cuadro, que la ha hecho la principal agencia de estudio de marketing de la Argentina, analiza un montón de variables económicas, sociales, de consumo, indicadores de pobreza, nivel de salario, nivel de jubilaciones y demás. Como ven, y vienen desde el año 2012 hasta el año 2023. Como pueden ver ustedes, todo se pone cada vez más rojo. El rojo es cada vez más peligroso, cada vez más crítico el indicador. Evoluciona desde unos amarillos, unos verdes, hacia todo rojo. Y esto está hecho a abril de este año. La proyección al año que viene de este cuadro me da a mí que el 80% del sueldo de los argentinos se va a destinar a comer.
y mal. Eso significa que el resto de las actividades económicas se paralizan. Es inevitable. El año que viene la inflación va a ser del 250% anual. Y ahí, cuando el argentino solo se dedique a comer para sobrevivir, y mal, y comer mal, empieza el Estado revolucionario contra la colonia. No importa quién gane, porque el gobierno que gane va a ser muy débil. Cada uno va a tener un 20% del apoyo de la sociedad, porque el voto bronca va a ser fuerte. Y el Congreso no va a poder decidir nada. Entonces, y con esto concluyo y quedo a disposición de las preguntas que me quieran hacer Remigio o Sonia. Ese momento es donde hay que plantear una estrategia revolucionaria para recuperar la soberanía. Porque el pueblo no va a tolerar más esa situación. Llegó a un extremo de saqueo sin antecedentes en la historia. Y para eso hay que preparar una nueva dirigencia que tenga claro que hay un enemigo que es el poder colonial. Acá no hay adversarios. En eso se equivoca Cristina. No hay adversarios. Hay enemigos que son los enemigos coloniales. También Cristina comete otro error, que en realidad es derivado de una interpretación equivocada también de Néstor. Ellos dicen, nosotros somos parte de una generación diezmada. Error. Esa generación no está diezmada, está proscripta, como está el pueblo argentino a partir de la reconstitución del año 94. Esa generación está viva. Y cuando Néstor asumió tenía 55 años, o sea, estaba en la plenitud de sus facultades para poder ejercer cargos públicos y no le dio ningún cargo público, porque están proscriptos. No esa generación solo, sino que hay una palabra que está proscripta. Y yo les invito al kirchnerismo a hacer una profunda autocrítica y recuperarla. Lo que está proscripto en la Argentina es aumentar la densidad nacional. Y esa generación no está diezmada, sino que hubiese sido una generación que aumentaba la densidad nacional si le daban poderes del Estado. El propio Néstor lo confesó cuando en un reportaje en 678 le cuestionaron que puso a un hombre del establishment financiero, que es un hombre de Kissinger, como Martín Redrado, en el presidente del Banco Central. Néstor contestó, ¿a quién quieren que pusiera? A Carlos Kunkel. Y sí, estamos así porque la generación y la densidad nacional está proscripta en la Argentina. No porque haya habido una generación diezmada. Es un error absoluto ese diagnóstico que hizo Néstor y que sigue haciendo Cristina. Y creemos que para encarnar esa nueva etapa que se va a venir el año que viene, hay que superar esa proscripción. Hay que aumentar la densidad nacional, no hay otra forma. Y eso se aumenta, como ya lo vienen diciendo muchos compañeros, recuperando la soberanía del Banco Central. Cueste lo que cueste. Y poniéndolo, y lo digo como militar, bajo la órbita de la Ley de Defensa Nacional. No hay otra solución. Eso es levantar la proscripción a la densidad nacional. Entonces, Cristina, te pido una autocrítica pública para que dejes de decir que sos parte de una generación diezmada. La Argentina está colonizada porque está proscripta la densidad nacional. En la Constitución y en las políticas y quienes se sientan en el Banco Central. Yo puse al pueblo en el Banco Central desde el primer día, en 1945 y en 1973.
El pueblo son los empresarios, los sindicatos y los movimientos sociales. Esos tienen que estar sentados en el Banco Central. Mientras no se haga eso, Argentina va a seguir en esta decadencia vergonzosa. No hay otro camino. Y para eso no hace falta tener mayoría en los congresos. Hace falta determinación política. Valentía. Y unir a las fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas al objetivo de recuperar la soberanía. En un pleno ejercicio de democracia directa, vía referéndums. Mientras el peronismo no recupere este plan, mi herencia, la herencia política del peronismo, seguirá capturada por los intereses coloniales que representa este señor Henry Kissinger. Bueno, este ha sido mi mensaje por los 20 años de Néstor, asesinado por la OTAN. Este ha sido mi mensaje por los 40 años de democracia. Y para que algún día se haga justicia con los 210 años que lleva la causa de Mariano Moreno. Compañera Sonia, compañero Remigio, si me quieren hacer alguna consulta, acá estoy. Ajá. Una consulta. La verdad que quedarse callado delante de Perón sin hacer preguntas es bastante... Y pero ya dijo tanto. El problema es que usted no es un imberbe, Remigio. Claro. Si fuera un imberbe ya me hubiese... Seguro. Dicho unas cuantas cosas que me hubiesen hecho enojar, pero no pelear de fondo. Sí. Trataremos de hacerlo pelear, trataremos de hacerlo enojar, entonces. A ver. ¿Cómo hacemos para organizar todo este lío? ¿Por dónde empezamos? Sí, yo pensaba también cómo usted pudo, digamos, unir distintas fuerzas políticas que había en ese momento, pero sosteniendo los principios, y cómo eso ahora no sucede, ¿no? Se habla de unir fuerzas, pero ¿en base a qué? Esa unión de fuerzas. A ver, lo primero para unir fuerzas es tener coincidencia en el diagnóstico. Yo acabo de proponerlo. Hay una sola soberanía madre, que es la monetaria y financiera, de la cual se desprenden el resto de las soberanías. Yo veo que hay grupos de todo tipo, que cada uno pelea por la soberanía de un pedacito y terminan no logrando nada. Que el Canal Magdalena, que el Paraná, que la energía atómica, que los astilleros. Es increíble, me da vergüenza ver a los argentinos dispersos en esas justas luchas individuales o parciales, no individuales, porque son colectivos, pero que no se animan, no logran confluir sobre el principal problema, que se llama el Banco Central. Claro, por eso, ¿cómo no? Ahí está el problema, ¿Cómo el no diagnóstico. se unen? Porque no debaten, porque están todos pensando quién va a ser candidato, de concejal, de diputado. No, muchachos. ¿Cuánto hace que el peronismo no discute un programa de gobierno? ¿Cuánto hace? Desde Menem. Desde Menem el único programa fue el que impuso el Fondo Monetario, por acá, por allá, más o menos. Néstor desendeudó. Fue un avance tremendo. Tremendo. Pero ahora estamos endeudados otra vez. Entonces hay que volver a discutir eso. Entonces hay que confluir en un programa sobre el tema de la deuda externa y sobre la fuga de capital y sobre el sistema financiero. Mientras no se haga eso, no se produce la misma unidad que se produjo en el pueblo entre mi conducción y Balbín. Y el doctor Allende también estaba. Éramos 3 líderes en el 73. Sí. Hay que hacer converger en eso. No hay que dispersarse en un montón de
iniciativas justas, no las discuto, pero que son secundarias, terciarias, cuaternarias. Porque hasta que no se resuelva la primera, ninguna de esas se va a poder realizar. Es lo que viene pasando aparte. ¿Y por qué es tan importante el tema de la moneda? Porque es la sangre de la patria. Su cuerpo, don Remigio, no tendría esa hermosa barba de Rasputín que tiene si su sangre no anduviera bien circulando en su cuerpo. Bien, sí. Entonces nosotros tenemos la sangre contaminada a partir del menemismo, porque destruyó los instrumentos financieros del Estado y lo reemplazó por una moneda extranjera. Es el mismo cianuro que le dieron a Moreno. La dolarización de la economía es lo mismo, es el mismo cianuro que le dieron a Moreno, y que seguramente le dieron a Néstor también. Solo que ese veneno nos toca más a todos, no solo a uno. Exacto. Todo el país tiene contaminado su cuerpo con una sangre contaminada que se llama dólar. Cristina lo dice por ahí cuando plantea el tema de la economía bimonetaria. Yo le digo que la economía está tan deformada en la Argentina que es trimonetaria. Y ya no se tolera más. Y les voy a dar un dato de proyección. La deflación en el mundo hace que la Argentina nunca más tenga superávit comercial. Por primera vez en 200 años. Este año han bajado el precio de todas las materias primas que exporta la Argentina. Del campo, la energía, la minería, todos para abajo. Y no se recuperan. Y la estructura colonial demanda 40.000 millones de dólares por año. Y no hay $1, porque no hay ni siquiera superávit comercial. Esa situación no se revierte hasta que no haya una revolución en la Argentina. Y esa es la sangre contaminada. General, usted nos va a acompañar después que hacemos una pausa musical. ¿Nos sigue acompañando en el programa? Vamos a ver, me tengo que ir a comer mi pastel de papa. Cierto que iba a dormir la siesta. Y según cómo esté, voy a ver si no me voy a dormir la siesta. Bueno. Yo ya le he dicho todo lo que quería decir al pueblo argentino. Les voy a dejar solamente un manuscrito como militar que soy, para que vean que estas acusaciones que yo hago al Comando Sur no son fuera de la Academia Militar. Hay un protocolo en la Academia Militar. Un protocolo que está bien estudiado para las acciones que tienen que hacer. Por ejemplo, punto 1. La víctima no puede convertirse en mártir. Para eso hace falta que muera en accidentes, ya sea automovilísticos, de avión o de salud. De esa manera se evita que un líder se convierta en mártir. Ese protocolo lo han usado en toda América Latina y cada vez más. Es central. Ellos planifican no solamente eliminar al líder, sino en qué queda transformado el líder en la memoria de los pueblos para adelante. Y los accidentes son centrales. Ahí tienen dos estrategias: accidentes o simulacro de suicidios. Esos simulacros de suicidios, como fue el caso de Iván Hein, o suicidio inducido, como fue el caso de Nisman en la Argentina, tienen otra ventaja. Tanto el accidente como los suicidios no derivan después en investigaciones judiciales políticamente complicadas. Primero, porque el suicidio archiva la causa. No hay nada que investigar. Y
los accidentes, ya está. Un perito chocó un coche y chocó un coche. Ahora, ¿qué lo hizo chocar al coche? Anda a demostrarlo. De hecho, en la Argentina se ha demostrado. Digamos, nosotros lo que estamos diciendo, lo que yo digo, está demostrado en la historia de la Argentina en democracia. Río Tercero, Monseñor Angelelli, Monseñor Ponce de León, y van a seguir otras causas que se están investigando. Y podría ser también Jorge Cafrune, ¿no? También. Exacto. Tenés razón, me había olvidado. Gracias, compañero Remigio. No, al contrario. Que venía cabalgando en una cabalgata histórica, patriótica, Sí. y lo atropelló supuestamente una camioneta. Así que ese protocolo existe. Y el campo popular tiene que diseñar las formas de neutralizarlo. Una de las fórmulas es aplicarle la ley de probabilidades a cada causa y reabrir cada una de esas causas sospechosas, acusando directamente al Comando Sur, responsabilizándolo penalmente y sobre todo políticamente, aparte de penalmente. Entonces, ese protocolo tiene, incluso también actúan como mecanismo de extorsión sobre la familia. Cuando hay un dirigente que tiene, como fue el caso de Menem Jr., Menem Jr. también fue un accidente, y actuó como presión para que Menem privatizara YPF. Entonces, actúan en el entorno familiar, no solamente en los dirigentes principales. También mide muy bien cuál es la posibilidad de que un dirigente llegue al Estado y que tenga autonomía en ese sentido, que fue el caso de la Sota. No importa que no sea un revolucionario, hay veces que es mucho más peligroso un desarrollista que un revolucionario. Ha pasado en la historia con Juvelino Kubitschek, por ejemplo, en Brasil, líder desarrollista que murió en un accidente automotriz fabricado. Ha pasado con Gaddafi. Mientras era un líder de izquierda de los movimientos de liberación nacional, era funcional en algunos sentidos, no molestaba al sistema, pero cuando se convirtió en un líder desarrollista, que se planteó la unidad del África y la logró, que se planteó transformar el África en abastecedora de energía solar para Europa, que se planteó en transformar los desiertos en África en bases de producción de granos, ahí lo invadieron. Dejó de ser un líder de movimiento de liberación nacional para ser un líder desarrollista. Era más peligroso. Y entonces ahí actúan. Entonces tenemos que aprender. No escucho a los militares de la Argentina discutir esto. ¿Cuál es la doctrina de defensa nacional que plantean los militares a la sociedad? Ninguna. Ninguna. Hay un silencio total. Y es responsabilidad de ellos hablar de estos temas. No es responsabilidad de los políticos plantear los problemas geopolíticos del mundo. No hay un militar argentino que hable de la geopolítica mundial. Uno. Es una vergüenza, y lo digo como general de la nación. Existiendo estos protocolos que ellos saben que existen, porque los estudian las academias, porque así se forman las fuerzas especiales de acción psicológica. Bueno, hay una película muy buena que hizo Furriel en El Reino, donde aparece un personaje que usa estas condiciones que yo estoy diciendo acá. Este protocolo que yo defino acá es el mismo que utiliza Furriel para controlar la democracia. Esa película es excelente, hecha por Netflix. Bueno, se me va a enfriar el pastel de papa. Chao. Una última pregunta. A ver, sí, diga. Una última pregunta. Usted recién habló de la necesidad, sí, creo que lo planteó así, de hacer una revolución. ¿Sí? Entonces, la revolución seguiría siendo como planteaba en el 70, en paz. ¿Cómo sería la revolución para nuestro pueblo? A ver, la revolución tiene una esencia en la Argentina actual. No hay otra forma de liberarse de ser colonia que hacer una revolución. No hay otra forma. Sí. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, cuando yo digo que hay que convocar a las fuerzas de seguridad,
hay que politizarlas. A las Fuerzas Armadas a politizarlas. Estoy planteando de que y someter el Banco Central a la órbita de la Ley de Defensa Nacional, esa es la revolución. Estoy planteando que los puertos, los flujos de dinero pasan a estar bajo control militar. Eso es hacer una revolución. Si después el pueblo quiere acompañarlo con otro tipo de organizaciones que acompañen ese poder estructural, como tienen todos los países. Usted sabe que cuando Europa pone el euro en funcionamiento, las fuerzas de seguridad subían a los trenes en Europa de ahora, de hace 20 años. Y si algún ciudadano andaba con la moneda de su país, vamos a poner, por ejemplo, el marco alemán, o el franco, o la peseta española, que existían antes que existía el euro, lo llevaban preso. Lo bajaban del tren y lo llevaban preso. Hacían requisas en los medios de transporte para que la única moneda que circulara fuera el euro. Y lo lograron. Y nadie se quejó. Eso es lo que tenemos, la revolución que hay que hacer en la Argentina. Tipo que maneja el dólar, Gana. en preso. Ya me hago policía. Ningún problema. Ya me hago policía. Ningún problema. Sí. Esa es la revolución que hay que hacer. Desde luego, si los factores que manejan el dólar están dispuestos a negociar con nosotros, ningún problema, no va a hacer falta llegar a esas instancias. Por ejemplo, los gerentes de las empresas multinacionales que se la pasan demandando dólares para mandar a sus casas matrices, simplemente lo que tienen que decirle a sus casas matrices es que durante 10 años no le van a mandar nada. Le van a anotar en un papelito que dentro de 10 años algo le vamos a dar. Le damos un bono a 10 años. Como hacen ellos, viste que ellos te fabrican bonos y bonos y bonos. Bueno, entonces, con el Banco Central en nuestras manos, Sí. no en manos del poder financiero, sentámonos a ¿quién acepta? ¿Quién no acepta? ¿Quién acepta? Se va automáticamente. Hay montones de países en el mundo que quieren venir a la Argentina y aceptar esa condición de dejar de mandar dólares a las casas matrices durante 10 años. Reinviertan acá. Eso es una revolución. Sí, seguro. Ahora entiendo. Sí. El pastel de papa me espera. Chau. Se le enfría. Muchas gracias. 2, 3 y... Libertad en la vigilia como en el inconsciente. Libertad al tiempo y a la locura, a la imperfección y a la inocencia pura. Sean bienvenidos los impredecibles, los ridículos y los sensibles. Libertad al cuerpo, a la sexualidad, a todo lo que sientan como tu verdad. Libertad en la tierra y en el mono ambiente, de los riachuelos a la gran vertiente. Libertad a las putas, libertad a tu esposa, libertad a la razón y a decir cualquier cosa. Ya la ves entrar a nadar en el mar. Somos todos parte del misterioso lugar. Vamos, vamos, cantemos para librar la pena. No te pongas cadenas, no la quieras agarrar. Hay mucho por hacer en nuestro hogar. Aquí veré crecer mi
tiene dueño, no tiene edad. Ella es un amanecer muy lejos de la ciudad. Ella siempre te espera detrás de la puerta, pero no se negocia, es una mano abierta, compartiendo todo, alzando la mirada, habitando sitios donde es ignorada. Los que la han besado no temen a nada. Ella está cuidando todo lo que amas, más nunca se alcanza un sueño tan lejano. Ella es tan real como tus propias manos, o como el amor que tanto te ha cambiado. Cuando fuiste niño lo has olvidado. Ya la ves entrar a nadar en el mar. Somos todos parte, misterioso lugar. Vamos, vamos, cantemos para librar la pena. No te pongas cadenas, no la quieras agarrar. Hay mucho por hacer en nuestro hogar. Aquí veré crecer mi libertad. Una tormenta, un rayo de luz abrió mi corazón, abrió la puerta. No tengas miedo, no cargo una cruz, sembrando libertad en nuestra senda. Noticias. Alberto Fernández llamó a construir en unidad una sociedad más justa. El presidente sostuvo que el 25 de mayo nos convoca a repensarnos como sociedad y remarcó que es un día que debe llamarnos al encuentro y a la reflexión al conmemorarse hoy el aniversario de la Revolución de Mayo. Fernández, al hablar con los periodistas acreditados en Casa Rosada, dijo que es un 25 de mayo muy especial para él porque es el último de este mandato. Al mismo tiempo dijo que es un día especial porque hace 20 años entraban junto a Néstor Kirchner a la Casa de Gobierno y esos recuerdos lo emocionan. Por otra parte, llamó a los peronistas para que estén esta tarde en la plaza recordando a Néstor en el acto que encabezará la vicepresidenta. Al respecto explicó que no participará del encuentro porque tras su presencia en el Te Deum en la catedral viaja a Chapadmalal para reunirse con su familia. Sociedad. Francisco dijo que su idea es venir a la Argentina el año que viene, aunque aún debe ver si se puede. El Papa así lo expresó al ser consultado sobre un posible viaje durante un encuentro en el Vaticano junto con jóvenes de la Fundación Escolas Ocurrentes y con un grupo de 50 intendentes e intendentas de Iberoamérica que participaron toda la semana de un taller de trabajo sobre ambiente y ecociudades. El evento, que se hizo en el Instituto Agustiniano de Roma, inició con una conexión del Papa con la comunidad de escuelas en el barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires para inaugurar y bendecir la nueva sede de
del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires que funciona en el barrio Mujica. Mi bendición de corazón al nuevo emprendimiento y adelante. Estén atentos que no se les metan piratas en la villa. Los saludó el pontífice. Entre las autoridades estuvo presente la embajadora ante la Santa Sede, María Fernanda Silva, que le regaló al Papa una escarapela argentina en referencia al 25 de mayo. Política. La defensa de Cristina Kirchner volvió a pedir la recusación de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Así lo requirieron sobre estos dos integrantes de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal para que no intervengan en la revisión de la condena en la causa vialidad. La defensa de la vicepresidenta señala que ambos jueces intervinieron como magistrados de alzada en este proceso y prácticamente en todos los expedientes impulsados en su contra a partir de 2015. Los defensores también advirtieron que Hornos y Borinsky visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien, según se dijo, practicaban actividades sociales. Más información en telam.com.ar. Cambiale la yerba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo de espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Sentate, relájate y escucha. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Bueno, otra vez. Acá estamos. Me dijo el general que se fue a dormir la siesta, que él se comió 2 porciones de pastel de papa con queso arriba. Qué rico. ¿Y qué vino? No digas que hay tanto que hoy no deben estar comiendo ni medio locro, que no Bueno, digamos. Pero el vino preferido del general, ¿cuál era? ¿En el No 73? sé. El vino preferido del general. El Sí. Carcassonne. Ajá. El Carcassonne. El Carcassonne, que en aquella época que no era el boom de vinos que hay ahora, qué sé yo, era un vino no caro, pero bien, que superaba a los Peñaflor, los vinos de los Tetra Pak. Sí, que no era Tetra Pak de esa época, ¿no? En general, mientras estuvo en el 73, pedía Un Carcassonne. Carcassonne con pastel de papa. Así que ahora está polillando. Porque viste que el general decía que él siempre dormía la siesta. El que duerme la siesta vive el doble, porque amanece 2 veces. Qué bueno. En serio, lo decía así. Sí. Lo decía. No, pero Media aparte- horita se tiraba. Así que ahora, bueno, entonces nos dejó la pelota a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿De qué hablamos? ¿Por dónde seguimos? Con todo este lío que nos tiró una pelota pesada el general, ¿eh? Como siempre, ¿eh? Sí, y sí, claro. Vos habíamos hablado de hablar del grupo Bilderberg, ¿no? Sí, Que sí. se reunió justamente, ahí está, el grupo Bilderberg, y que aparte van a soplarle las velitas porque cumple 100 años. Mañana cumple 100 años Kissinger. 100 Qué años. lindo. Mirá, vos, en Lisboa se reunían, no sabía. Justo Varían. No, esta vez, digo, vez justo sí. el único país que sigue tratando de ser socialista en Europa. Y bueno, por eso van a ir. Portugal. Van a Qué poner- casualidad. Van a poner, ¿cómo es que se llama? Marcar la cancha. Claro. Ahí está. Van a marcar la cancha. Qué Sí. bárbaro vivir 100 años. Bueno. 100 años. El asunto es que ahí en el grupo Bilderberg, que se reúne desde el año 50 y pico, creo, 53, 54. 54, Ujú. estaban los jefes de la OTAN, todos los bancos que están comprometidos con los fundamentalismos religiosos. Estaba el Banco Santander, que Directivos de la CIA. sí, Opus Dei. Sí. No se sabe de qué hablaron, ¿no? Todavía no. Después se empiezan a trascender Sí. por algunos lados Claro. qué decidieron. Pero evidentemente están preocupados. Fíjense que ellos desde ahí impulsaban, entre otras cosas, el foro de Davos, Sí. que se extinguió por impotencia. Vos habías hecho, ¿te acordás? Sí, se hubo el año pasado, ¿no? Una última reunión. Sí, pero que los temas ya no saben cómo resolver.
se terminó, desde ahí se sostuvo el G20. Sí. Y se extinguió el G20 con el realineamiento que hay de Estados Unidos, de China y Rusia y la guerra y Medio Oriente. El G20 ya dejó de existir, o sea... Pero ahora también estaba recordando que Lula dijo algo interesante, ¿no? En el G7, justamente hace unos días. ¿Qué dijo? Y hablando de ya no se puede sostener más que ningún país tenga deuda externa, ¿no? Por eso está en debate ni más ni menos que la sangre del mundo, ya no de un país. Sí. ¿Te acordás de nuestro amigo el Mil Pies? El Mil Pies. Que no puedo, no, Miriápodo sería. Sí. El ópodo son los 100 pies. Los tipos están muy preocupados porque la civilización del Mil Pies, como digo yo, que la sigo trabajando, en un programa vamos a seguir con eso, sí. Sigue avanzando. Esto que vos decís que dijo Lula, es eso, está la discusión, está lo mismo en la Argentina, digamos. La Argentina estamos con una inflación insostenible, raramente sostenible, pero donde se emite, hay un Mil Pies. Un Mil Pies sin antecedentes de emisión de moneda, donde nadie sabe cómo pararla ni con qué reemplazarlo. Sí. Pero mientras, digamos, otra así pequeña decisión que tomó el señor Massa hace unos días, que es darle todo el espectro radioeléctrico, todo lo que quedaba, a Amazon, Intel, Google, Meta, que es Facebook, o sea, con digamos, el argumento de que para que no entren los chinos, ¿no? Entonces se lo da todo completo a ¿quiénes? A los representantes también creo que son de la misma del Bilderberg y de la cuarta flota actuando en todos los terrenos, porque no se pierde nada, ¿no? Todo el espectro radioeléctrico. De la gente que estuvo en la reunión de Bilderberg. O sea, con eso ya nos alinean colonialmente. A ver, claro, que a quién escuchamos, a quién vemos. Se le escapó al general eso, ¿eh? Mira. Lo que vos decís el general no lo planteó. No lo planteó. Sí, pero como no, lo voy a decir más adelante. Sigamos. Lo dejamos en suspenso. Me voy a ser misterioso. Ahora, la impotencia del grupo de Bilderberg, la impotencia del sistema financiero que sigue, es interesante. Vamos a ver por dónde nos animamos después a decir por dónde va a seguir. Claramente ellos están buscando neutralizar, eso yo lo veo, me parece, que se evite un salto político en el racismo, en la lucha contra el racismo. Ahí que avance hacia lo que nosotros estamos diciendo, en el racismo monetario. Porque este tema de los 1000 pies monetarios destruye el racismo monetario, porque cada 1000 pies se adapta, viste, como vimos el otro programa anterior, y eso, el racismo es un factor de poder del grupo Bilderberg, monetario. O sea, este país puede tener divisa, este no tiene, este sí, este no. Ahora resulta que se les empieza a escapar, porque todos los países empiezan a desarrollar divisas por su cuenta. Mecanismos monetarios, los 1000 pies, el 1000 pies monetario. Y eso es el fin del racismo monetario. Ahí tenemos algunas imágenes interesantes de la historia del racismo. Fíjense, de la lucha contra el racismo, ¿no? Que cuando fueron los Juegos Olímpicos. Qué bárbaro, ¿no? El gesto ese, ahora cuando veamos la foto de los campeones. Ahí está, ¿no? Ahí está. Eso fue en el año 68, creo 67, 1968-1967, en que el que iba adelante, el blanco que está adelante era el que teóricamente era el favorito para ganar. Irlandés, puede ser australiano. ¿Qué australiano, parece, australiano. Y en cambio ganaron los dos negros. Y que el negro, el principal que ganó, que es el más alto, una carrera de velocidad que batió todos los récords, le había pedido a su mujer que le trajeran ese guante negro que ven
en la punta, en la mano que se lo puso, que lo tenía en el bolsillo, y cuando empezaban a cantar el himno de Estados Unidos, ahí está, miren que esa es una foto. Qué bárbaro. A la historia. Se pusieron el guante y lo hicieron ese gesto. Hacía 2 meses que lo habían asesinado a Luther King. O sea, él cuenta que las razones por las cuales lo hicieron fue por eso, y también habían habido otros asesinatos de negros en Estados Unidos, y entonces hicieron esto que dio la vuelta al mundo. De hecho, cuando volvió a Estados Unidos les costó todo. Sí, le sacaron el título ese de haber ganado por primera vez, ¿no? Superado una marca mundial en la carrera. Sí, sí. Le costó a la familia. Sí, terminaron en la miseria. A él le costó eso, y el compañero que ganó se terminó suicidando. Sí, les costó todo. Pero hay un relato con respecto a este atleta que planteaba, bueno, pero no importa, lo que me costó bien vale. Bien vale. Y fíjate que nosotros venimos planteando este tema del deporte y el racismo el año pasado, cuando planteábamos la militancia de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 por ese mismo tema. Es coherente con esa foto que vimos ahí, y que le costó también convertirse en el máximo campeón mundial a Lewis Hamilton de la Fórmula 1 con 8 títulos. Sí. Hoy está empatado 7 títulos con Schumacher. Cuando iba a ganar el 8º título, faltaban 2 vueltas para que gane. Un piloto francés hizo una maniobra totalmente irracional y le hizo papa. Y le hizo perder el campeonato. Un piloto ignoto. Ya era el hombre que ganaba el 8º título. Entonces quedaba un negro con la mayor cantidad de títulos de Fórmula 1, y él venía peleando contra el racismo. Sí. Había logrado que Mercedes-Benz cambiara. Sí, lo pusimos el año pasado en un programa, ¿no? Sí. Con los cascos, bueno, aparte todo de pintar negro, todo los coches en lugares plateados negros. Claro. Y antes de que eso no lo transmitía, vos fijate, había logrado que todos los pilotos, porque esto fue a raíz de, ¿te acordás el negro que murió ahorcado en Estados Unidos? Sí. Por un policía. Por un policía le puso la rodilla hasta el matado. Sí. A raíz de eso, él politizó el tema en la Fórmula 1, y todos los pilotos, antes de subirse a los coches, eso generó un movimiento que era ponerse una rodilla y levantar el puño como ellos. O sea, todo el mundo se ponía una rodilla en piso y levantaba el puño. Lo hizo todos los congresales de Estados Unidos, ¿viste? Se convirtió en un símbolo del Black Power era, ¿no? Pero él había logrado que todos los pilotos de Fórmula 1 hicieran lo mismo antes de subirse al coche y la televisión no lo transmitía. Claro. Obvio, como corresponde. No lo transmitía. Claro, Imaginaron que todos los pilotos así, con el puño en alto y la rodilla en piso, y después subirse a correr. Sí. Bueno, él había logrado eso. Y también lo atacaron y no lo dejaron ser. Hicieron esta jugada de alta inteligencia, que entraría dentro de los protocolos que nos dijo el general recién de los accidentes, para que no se convierta un negro que está politizando la discusión del racismo en el principal campeón de la Fórmula 1. Bueno, yo creo que el grupo Bilderberg... y cómo para ellos es más importante que el título, que el dinero que pueden ganar, sostener sus principios, ¿no? Sí. Seguimos con la derivada deportiva. Lo que pasó en Mendoza. Tremendo. Lo que pasó en Mendoza. Y el silencio. A ver, lo que pasó en Mendoza y el silencio. La FIFA dice que no puede haber nada que obstruya en el tema del fútbol, que el fútbol es una cuestión, ¿cómo se llama? Sin patria. No, aséptica, digamos. O sea, no es sin patria, es asepsia directamente, ¿no? Una cuestión pura, casta, sí, todas las cosas bonitas que se pueden decir es el fútbol. Sí, entonces, el estadio de Mendoza, sí, que se llama Islas Malvinas, y que le vamos a volver a poner el nombre Islas Malvinas, tiene un logo,
¿sí? O no sé cómo se dirá, una imagen, ¿sí? Algo corpóreo, que son las Islas Malvinas, ¿sí? Y creo que es la bandera, ¿sí? Me tendría que fijar algo, pero sí sé que están las Islas Malvinas en celeste y blanco, y están tapadas. En el sub-20. Por pedido de la FIFA. En el sub-20, que estaban jugando. En el estadio de Coso. Sí, pero donde se estaba jugando. Claro, donde se estaba jugando el sub-20. Para que no se transmita al mundo las imágenes de las Malvinas. Claro. Entonces desde acá aprovecho, como medio de comunicación que quiero que sea esto, propongo que cada argentino, que cada argentina, que cada latinoamericano, que cada centroafricano, que cada ¿cómo se llama? Inglés, use la bandera de Malvinas. Si yo tengo la costumbre de izar y arriar el pabellón nacional en el frente de casa, voy a ver cómo hago para meter dentro del pabellón, de alguna forma, la bandera malvinera. Creo que había algún proyecto de modificación de la bandera, de junto con el sol poner las Malvinas, algo así me parece haber escuchado alguna vez, pero ya oficial, ¿te imaginas? Sí, ya me acabas de dar una buena idea. En el pabellón le voy a meter las Malvinas, ¿sí? Sí, y llevarlo para todos lados. Sí. Ahora porque ellos no tienen problema de que Macri sea el presidente de la FIFA. No, claro, porque el tema... porque ellos lo ponen de presidente de la Fundación FIFA, Macri. Sí. Y después, o sea, ponen un presidente que es un político. Claro. Ahora, una política de soberanía de un país. Claro. Porque el tema es, es inevitable, ¿sí? Las Islas Malvinas hay que sacarlas del coso, hay que sacarlas del escenario argentino. ¿Y dónde quedan? En manos de ellos. Yo no soy 2 más 2, creo que a veces dudo. Sí, no lo contesto rápido. 2 más 2 no me doy cuenta. Pero esto se lo sacamos, no lo ponemos donde, en la Argentina no lo ponemos. Entonces, ¿dónde queda? ¿La dinamitamos las Malvinas? No. Queda en el pabellón inglés. Queda dentro de las, ¿cómo se llama? Malas artes del gobierno, del tradicional gobierno inglés, ¿no? Que el pueblo creo que no tiene nada que ver. Pero creo que es un tema a tener en cuenta junto con esto de... Porque también es parte del Bilderberg, ¿no? Seguro. También es parte de Bilderberg. Seguro. ¿Sí? Y de estos silencio, quitando los que salió así ¿cómo se llama? Yo para las palabras, un panfletito, un comunicado de una asociación de los compañeros combatientes, sí, correligioneros camaradas, sí, entramos todos, que estaban en desacuerdo. Después el resto de todo el mundo silencio de Cristina, silencio de Guado. Bueno, obviamente silencio de Massa, silencio de... ¿Quién es el que está a cargo de Malvinas? ¿Filmus es? No, ahora no. ¿Era? ¿Y ahora quién es? ¿Es mudo? De Malvinas. Un mendocino, es justo. Oh, qué casualidad. ¿Sí? Bueno, como dijo el general, se arregla con la revolución, no me rompa. A esta altura ya está. Es evidente. Es evidente. Aunque, es evidente, pero no deja de ser doloroso. No deja de ser doloroso. Uno tenía otras expectativas. Si fuera revolución sería alegre, ¿no? Claro. Tampoco es desanimante. Que me duela el pie no significa no siga caminando, pero me duele. A eso me refiero, ¿no? Es decir, y aparte, hoy estoy verborrágico, disculpen. ¿Qué? Hay un momento, el primer momento que se encuentra, creo que es Lula, con Fidel, ¿sí? Fidel estaban dialogando y Lula no, Chávez, perdón, Lula o Chávez. Lo importante es lo que dice. Entonces, y este compañero no hablaba. Fidel le dice, bueno, entonces usted cierra, ¿sí? Y cuando cierra,
el compañero agarra y plantea más o menos, más menos que más, algo así. Nos venden como que vienen triunfando, pero perdieron en Vietnam. Nos venden como que vienen triunfando, pero perdieron en Nicaragua. Nos venden que vienen triunfando, pero perdieron en Cuba. ¿Sí? Entonces, nos venden que vienen triunfando, pero no logran resolver los problemas con el G20, no logran resolver los problemas con el G7, no logran resolver ningún problema y cada vez se les desparrama más la... Sí, Lula volvió a ser presidente. Sí. Evo también va. La fuerza de Evo vuelve a ser presidente. Nicaragua vuelve al gobierno. A ver, ¿sabés qué eso que vos decís? Sí. Se junta un poco con lo que habíamos hecho, ¿te acordás? Droña Soña con la constelación de Ñancahuazú. ¿Qué es eso? No es conocido, porque en realidad lo hicimos hace 15 años y nunca más lo volvimos a... Fue un pronóstico, pero que ha tomado una vigencia tremenda, y que es la siguiente. ¿Querés comentar vos un poquito cómo empezamos con eso del planeta agua y las curvas? Y con el planeta agua empezamos, vos decís, a raíz de la propuesta de Košić también, de estar, digamos, con todo el arte hidrocinético, y con la propuesta de llevarlo en 2008 a la Asamblea Internacional de Astrónomos, la idea del planeta agua y de estas curvas que estaban también planteadas ahí, ¿no? O sea, cambiarle el nombre de planeta Tierra a planeta agua. Eso fue una idea que surgió justamente, ¿te acordás que era el Año Internacional de Astronomía? Sí. Que vos fuiste, ¿no? Vos fuiste fuimos con otro compañero a Brasil. A Brasil, a la Asamblea. A la Asamblea Internacional. A llevar la propuesta. Porque habíamos... Creo que éramos los únicos no astrónomos ahí, pero nos dejaron entrar igual. Y entregamos entregamos la propuesta. Y nos dijeron que tenemos razón, pero hay que ir a discutirlo a las Naciones Unidas, algo así, ¿no? Sí, que eso era para que se fuera debatiendo entre una asamblea y otra, entre todos los astrónomos del mundo, y entonces iban a decidir... Claro, el planteo era así. Es, digamos, nuestras investigaciones, que las estamos haciendo ahí desde que estamos en el astillero Río Santiago, con el tema del agua, y después en la dirección de nuevos paradigmas del municipio de Quilmes, nos llevaron a convencernos y a demostrar científicamente que el único punto del universo en que hay el ciclo del agua, como lo hay en la Tierra, es la Tierra. O sea, agua hay en montones de lugares, congelada, gaseosa, qué sé yo, pero el ciclo de gas, sólido y líquido, el único lugar del universo es la Tierra. Y que por lo tanto el planeta se tendría que llamar agua, no Tierra, porque la cualidad distinta que dio origen a la vida no fue la Tierra, porque rocas en el universo está lleno, tierra en el universo está lleno, pero agua en ese ciclo. Y entonces la idea era plantearle para un cambio de paradigmas, o sea, no es solamente por una cuestión semántica, sino que significara un salto de conciencia, esa discusión de nuevos paradigmas económicos y demás, porque la astronomía es la ciencia que tiene mayor capacidad de planificación y de ver lejos en su desarrollo científico. No hay ninguna que tenga los métodos como la astronomía, de producto justamente de la revolución tecnológica, de poder ver a millones de años luz, de mandar objetos a millones de años luz y de recibir información y de procesarla. Esa tecnología, le decíamos nosotros, si se aplicara a la planificación del mundo, estarían todos los problemas básicos resueltos. Porque si yo puedo mirar a millones de años luz y no puedo resolver el problema del señor que está acá en la esquina tirado abajo de la lluvia, a ver, ese fue el planteo. No era solamente cambiar el nombre del planeta, sino cambiar los paradigmas de medición económica en base a las tecnologías de la astronomía. ¿Puedo hacer una reflexión? Haga. Más que una reflexión, un refrán, porque me acabo de dar cuenta. Jamás lo tuve tan claro.
el que no sabe lo que busca, no ve lo que encuentra, es algo por el estilo. Jamás, es decir, siempre vi la astronomía, que tal cosa, jamás le di estoy asombrado. ¿Sí? Bueno, mirá eso se aplica, claro. Nosotros cuando estábamos en Quilmes hicimos también, ¿no? Todo un programa de mostrarle a los chicos. Ahí, él dice. Pero digo, las curvas, ahí están las curvas. Sí, ahora seguimos. En mi vivencia. Sí. Sabía de los años luz, del tiempo, entonces que en 8 minutos, ¿sí? Que en 8 minutos la luz llega, que de acá, que de allá, pero jamás me tuve noción de que con el método astronómico jamás apliqué el método astronómico a lo que estamos nosotros hablando de que es el método político-social. ¿Sí? Claro. Como una cuestión así, esto se puede aplicar para acá. Sí. Incluso nosotros. Sí, en la óptica también se aplica, o sea, hay muchos desarrollos. Nosotros le damos una dimensión teológica al asunto. Eso me gusta. Por eso se lo tiro. Porque eso me gusta. En la dimensión teológica, ¿qué decíamos? Y más, se lo planteamos al Papa. Me dijo, muy buena idea, sigan para adelante. Porque descubrimos dos cosas. En primer lugar, el agua en la Biblia no está inventada. No, está antes que todo. No sé, o sea, Dios crea la luz, la tierra, pero el agua no. Divide entre las aguas de arriba y de abajo, dice. Pero no las crea. Exactamente, por eso, no creado, por eso es como que está preexistente. Crea todo un montón de cosas, pero el agua no. No. Entonces, porque el agua es vida. Porque el agua es Dios. Dimensión teológica del planteo científico. Sí. Él no necesita crear porque él es el agua. Claro. Primera cosa, aunque se la mandamos a Francisco. Sí. Entonces hay que hacer una nueva teología basada en esto. Muy interesante, nos contestó. Sigan así. Sigan con esa creatividad. Descubrimos una cuestión bíblica en torno a esto, primero. Segundo lugar, dijimos, pero entonces, ¿y sabe que teológicamente qué está haciendo Dios acá? ¿Por qué creó el agua acá y no en otro planeta? Y está experimentando, ¿qué pasa? Según lo que pase con el experimento de la Tierra, lo llevamos para otro lado. Se lo llevamos para otro lado, que va a llevar algo que fracasa acá para llevarlo para otro lado. Claro. Esa es la explicación teológica de por qué Dios solamente acá creó el agua. Qué hermoso. Pero aparte también porque rescatábamos las condiciones del agua. O sea, el agua no la detiene nadie. Nada. No. O sea, puede haber una montaña, un volcán, lo que sea, el agua sigue su camino sin detenerse. No se para nunca. Bueno, el asunto es que yendo a la explicación económica, ahí tenemos las... ¿Qué hicimos con esto? Lo presentamos junto con Košice, como dice Sonia, en el planetario. Entonces hicimos un video, una proyección de todas las distintas cosas que había imaginado el hombre sobre el universo. ¿Viste? Las constelaciones. Primero, bueno, ni me acuerdo. ¿Y cómo fue cambiando el mapa el mapa mundi a lo largo de la historia? Claro, que también primero éramos el centro del universo, después ya no, después, bueno, todo eso. Hicimos toda una recopilación además, de las distintas cosmovisiones del hombre, ¿no? No, me refería yo más bien al mapa mundi, en cómo los ingleses lo dibujaban de una manera, el mapa mundi, ¿no? Los holandeses de otra, y cómo fue evolucionando. Y eso lo reflejábamos todo en la cúpula de fuerzas políticas. Estaba lindo. Bueno, ¿en qué concluíamos? Era en la crisis del 2008, justo. Mirá, la primera crisis, después financiera profunda, y justo en 2008. No, el 2009, pero hacíamos referencia al 2008, y ahí planteábamos de que justamente había 3 curvas, que es en las que se basa el sistema Bilderberg, que son 3 curvas de la exponencialidad. La exponencialidad tecnológica, la exponencialidad financiera y la exponencialidad monopólica. Esas 3 curvas... No, ahí no está esa no es la de... Ya va a aparecer. En las 3 curvas está basado... Esa es la exponencialidad... esa es la tecnológica. Que siempre avanza, baja. Esa es la exponencialidad monopólica. Que llega a un punto que hay tanta concentración monopólica que empieza a hacerse una espiral y a comerse a sí misma. Eso es lo que está pasando hoy. Cuando vos ves que cae
la bolsa de valores, las empresas tecnológicas, chinas, europeas, desde Estados Unidos, 70% en los últimos 2 años, es ese fenómeno. Ajá. Cuando vos ves que la revolución tecnológica ahora del chat GPT se va a morfar tecnologías como por ejemplo ayer lo pronosticó Bill Gates, dijo la nueva este salto de la inteligencia artificial al chat GPT, y ahora le vamos a mostrar ahí, si tenés una foto de una señora que está con un perro después por ahí, dice, se va a comer a Google, la nueva tecnología se va a comer a Google, ya no vas a necesitar Google, lo dijo ayer. Uh-huh. O sea, se comen, ¿entendés? Se come a Google, se come a no sé cuántas tecnologías más de punta, la nueva tecnología esta que se está desarrollando. Y que se lo comen 2-3 años, no es que se lo comen 100. Sí, sí, entonces, ese fenómeno de la exponencialidad es el que no puede, de los monopolios, es el que no puede resolver el grupo Bilderberg. Y nosotros, ¿qué decíamos? Estaba la curva de Soddy, que es el premio Nobel de Química de 1922, que decía que las convenciones de interés compuesto financiero, que hace que cada paso se duplique, el interés financiero, hace que, ahí está, que el crecimiento se vuelve insostenible. O sea, no hay posibilidad. La naturaleza y la sociedad humana, los seres humanos, no tenemos un crecimiento exponencial. El sistema financiero sí, pero es una ficción. Es una convención humana absurda, decía el premio Nobel. Y por lo tanto cae. Llega un punto que la tensión claro, se separa es tan grande, tanto, que ¿no? es esa curva que vimos ahí, de que se separan, que cae. En ese sentido, es lo mismo que decía, y por eso constelación de Nakaguazú, el Che. Ahí si tenemos la curvita del hombre nuevo, ahí está. El Che que decía, y por eso pronosticó que la URSS iba a caer, y por eso nosotros decimos, el sistema capitalista está en el mismo proceso, que decía el Che. Decía, si la revolución de las fuerzas productivas, o sea, la tecnológica, no acompaña el nivel de conciencia de la humanidad, se cae el sistema. O sea, si se produce la divergencia que decía Soddy, se cae el sistema. La forma para que la civilización avance es esa curva, o sea, es que la conciencia acompañe el desarrollo tecnológico. O sea, si hay un desarrollo tecnológico de avanzada, tiene que avanzar la conciencia simultáneamente parejo. Cuando se cruza, es ese puntito donde se cruza, dice, ahí está el hombre nuevo. Por ejemplo, ¿qué sería hoy? Las 4 horas de trabajo es un salto de conciencia. La renta básica universal es un salto de conciencia. El 1000 pies monetario y financiero va siendo un salto de conciencia para que la civilización se equilibre con el desarrollo tecnológico. Claro. Entonces, claramente el grupo Bilderberg en esta reunión, ya vamos a ver cuando vayan apareciendo los elementos, pero lo ves, está atrapado en esas 3 curvas de abajo de la exponencialidad financiera, tecnológica y monopólica, y no puede salir de ahí. Pero ya cuando empieza a entrar en esa dinámica de espiral, que como viste el bicho que se come la cola, como dice la serpiente que se come la cola, ya está. Entonces el proceso revolucionario no va a ser solo en la Argentina, por lo que dijo el general Perón antes de dormir la siesta. En el mundo ya está ocurriendo anárquicamente, porque son fuerzas que están fuera, esas curvas están fuera de control del grupo Bilderberg. Por más de que se junten todos y hagan su simulacro, bueno, también nos juntamos, pero ¿y mañana qué hacemos? Claro. Y no sabemos, bueno, está bien, sacamos la foto, pero vinimos al cohete acá. Sí, harán cosas malas, van a seguir haciendo daño, porque son gente dañina. Pero no pueden hacer lo que vinieron haciendo los últimos 50 años en el mundo, porque han surgido fuerzas, ahí están las 3 curvas. Claro. Que no pueden, digamos, que no pueden evitar, de todos modos, el desarrollo de la conciencia. Lo que no hacen es acompañarlo. Pero la conciencia tiene una cierta independencia de funcionamiento, ¿no? No está solo dependiendo de las bases materiales, de los recursos, ¿no? Tiene también su propio recorrido. Entonces, por suerte, y por eso también estará unido con lo teológico, ¿no? Porque tenemos los humanos esa posibilidad.
Y seguir avanzando en la conciencia. Y el programa nuestro, justamente cuando decimos nuevo poder, acordate, ¿por qué le pusimos nuevo poder? Pues justamente es un nuevo poder de conciencia, en base al desarrollo tecnológico y todo lo demás, y lo teológico, lo filosófico, la acción, bueno, todo lo que ya sabemos, nuevos paradigmas, pero hay un nuevo poder que está por arriba del poder de Bilderberg. Sí. Porque el poder de Bilderberg está atrapado en la exponencialidad. Y la humanidad está en los 1000 pies. Sí. Está trabajando con los 1000 pies. El problema es que no se decide a tomar el poder. No sé si vos se decide. no se la ve tan acá estamos muy decidida. atrasados, no, acá está muy atrasado. Pero te digo, el mundo, no sé, no, yo No, que hay lucha, seguro que hay, eso sí, sin duda. No, pero va a decir que Lula no se atribuyó a volver al poder, que Evo no se atribuyó a volver al poder. Sí, claro, Xiomara en Honduras también, Petro también, en Colombia, sí. En Cuba siguen sosteniendo, ¿no? A pesar de todo. Vamos a ver qué pasa con el mismo Estados Unidos, porque son tensiones muy grandes. En Medio Oriente, que se ha producido un reacomodamiento geopolítico. No, yo creo que ya está fuera, como yo te decía, yo lo vengo diciendo, el nuevo poder es que hay una fuerza del caos, que es la revolución tecnológica, que empodera a los pueblos, en algunos lugares mejor, en otros peor, en otros nada, según lo que sea la dirigencia que esté en cada uno de esos, pero vienen retrocediendo. En el 2030, Estados Unidos es una anécdota. Te lo firmo acá. Es un actor importante, pero uno más. Fíjate, otra de las razones por la cual mantiene la guerra contra América Latina. ¿Sabes para qué? Se lo voy a decir al general, que también se le escapó. Tenía muchas ganas de comer pastel de papa. No quería hacer. Y de dormir la siesta. Los tipos necesitan que los latinoamericanos emigremos. Necesitan la emigración de población a Estados Unidos. Para tener familia. Claro, porque ellos no tienen más. Claro. Entonces, país que empieza a tener decrecimiento demográfico, por ejemplo Italia van a ser, en 20 años pasan de 60 millones a 30 millones. Ningún italiano tiene un hijo. Lo mismo España va a ser, está desesperada para que todo el mundo se vaya para allá, porque no tienen hijos. Japón ni hablar, pasa de 120 millones a 60 millones. Dicen que China también está en ese China proceso. China también. Entonces, dentro de la estrategia, los tipos dicen, si América Latina se desarrolla, no se me viene ningún latino más acá. Claro. Ni de Centroamérica. Si América Latina tiene la divisa y tiene la soberanía financiera que planteaba Chávez, todo lo que habló el general hace un rato, ¿quién se va a ir a vivir a Estados Unidos? ¿Te quedas acá? Los centroamericanos, y eso los termina de debilitar a ellos, porque no tienen crecimiento demográfico, baja la población. A ver, el África van a ser la mitad de la población del mundo en el 2050. 4.300 millones de africanos. Mira qué lindo. Y América, con toda la furia, de América, digo, el norte, eso es 1000. Y si Estados Unidos no tiene la inmigración, se quedan 300 millones. Entonces África es 12 veces más grande en población que Estados Unidos. Esas tendencias demográficas hacen que los tipos busquen que acá cada vez estés peor para que te vayas. Sí. Y de esas cosas no se hablan, ¿eh? No. De estas cosas no se habla. Y si, ¿cómo que se llama? Bueno, ya que hablas, ¿de qué se habla? ¿Encontraste la foto de una señora que está con un perro? ¿Cómo la haces? No se fue. Te la voy a mandar de vuelta. Producción. Porque de eso que se habla, es interesante, un debate que lo dejo abierto acá, que yo no lo sé seguir. Resulta que el otro día, el sábado, en una reunión familiar, igual ya 52. A raíz de un planteo familiar y demás, empezó un debate sobre la inteligencia artificial versus, porque ¿qué pasa? Empieza la competencia de las empresas tecnológicas por la competencia, por el debate por la inteligencia artificial. ChatGPT, que se hizo famoso, es de una empresa. Sí. Las otras empiezan a desarrollar sus mecanismos. Google
Google tiró el suyo, Sí. que se llama Bard, que es bardo. Ah, Sí. O sea, el chat GPT es de uno. Google tira este y se llama Bardo. Mi hermano, que tiene desde hace 25 años Video Bardo, Sí. que es una concepción ahí sobre unir poesía con video, le dijo a su abogado, mirá que yo tengo registrado Video Bardo, hacerle juicio a Google para ver, si saca algunos mangos. a ver si, escucha, me está usando el nombre. Bardo nadie lo usaba antes. Bueno, Bardo se llama la inteligencia artificial de Google. Bueno, pero aparte de esa pelea, ¿por qué no hacemos algo creativo? Y entonces, empezando el debate, estábamos con mi mamá, que es la señora de la foto. Y estaba por preguntar eso, sí. Y entonces le salió el debate y mi hermano dice, no, le voy a decir otra cosa. En lugar de... Yo desde Video Bardo voy a crear la inteligencia... en lugar de la inteligencia digital, la inteligencia analógica. En lugar de la inteligencia artificial, la otra IA, la inteligencia analógica. Me pareció interesante. Bueno, entonces empezó el debate familiar de qué era lo digital y qué era lo analógico. Que no es menor. La verdad que lo dejo como investigación para el programa, para el próximo. Porque lo que es lo analógico. la contradicción entre analógico y digital. ¿Qué se pierde cuando se pasa de lo analógico a lo digital? Claramente hoy estás en lo digital. Sí. Lo que llegamos a descubrir ahí fue que lo digital, como son 1 y ceros, una combinación infinita de 1 y ceros, la diferencia con lo analógico es que no hay matices entre el 1 y 0. O sea, es blanco o negro y una combinación de blancos o negros. En lo analógico, y en ese blanco o negro desaparecen los matices internos. Ahí se pierde calidad. Esa fue la conclusión que llegamos a hacer. Ahí te mandé la foto de lo que se puede hacer a los 90 años en condiciones semi-postradas. No, pobre, me va a matar, pero bueno, es verdad. Y es interesante. Me pareció muy potente de esa charla que fue el domingo pasado, familiar, ponernos a trabajar, porque para el salto de conciencia necesitamos recuperar lo analógico y la gama de los matices que se pierden con lo digital. He sabido, por ejemplo, que un disco de vinilo, para los que tienen el oído agudo, es 1000 veces más superior a un disco digital, una cinta digital, o a un mecanismo digital. Y lo mismo pasaría en todo. Incluso en la conciencia, cuando vos tenés, que yo le decía, mirá, yo me acuerdo que un diario, y entonces me puse a estudiar lo conceptual, después, ¿no?, cuando volví de este debate familiar. En el diario, vos agarrás un diario de 1900, la tapa de La Nación, ahí está, ¿ves? Ese es el momento del debate, un debate otoñal, con un perro, un caniche, que era como el que tenía el general Perón, que tenía 2 caniches, que resultó ser un personaje muy cariñoso, y mi vieja buscando en el teléfono. Fíjese que mi vieja tuvo una CB hace 2 años, pero una mano le quedó funcional y con esa se maneja, con este telefonito, puede hacer debates y capacitarse y qué sé yo, ¿no? Bueno, ahí estábamos haciendo, se lo dejo esto como homenaje a la vieja, pero en ese debate surgió algo que los medios de comunicación redujeron drásticamente, digitales, la cantidad de conceptos que se manejan. Por ejemplo, un diario tenía hoy, la tapa de un diario hoy tiene el 5% de los conceptos y las palabras que tenía el mismo diario, por ejemplo, La Nación, hace 100 años atrás. Por lo tanto, el lector recibe el 5% de los conceptos. Ni hablar de que antes escribía Martí, digamos, todos los monstruos que escribía La Nación, que hoy son un papelón, pero vamos a hablar a la cuestión de los conceptos. Y entonces me puse a buscar qué quería decir concepto, porque sería lo que se pierde, esos matices de lo digital, se pierde la conciencia, conceptos. ¿Y conceptos de dónde viene? No. De nacimiento. Exacto. De concebir. Concebir, claro. Yo no sabía. Eso sí. Es muy interesante. Concebir. O sea, se conciben hijos o ideas. Claro. Sí. Fíjate vos la fuerza que tiene. Sí. Que
o la compresión que te han hecho cuando una población se forma con menos conceptos, menos concepciones, menos capacidad de concebir ideas nuevas y demás. Sí. Y eso sería menos conceptos y más esquematizados también, porque eso también forma parte de lo que se impone, ¿no? Entender de una sola manera las cosas. Eso también tiene que ver con lo que hicimos cuando largamos lo de las curvas, que era el cubo de espejos, ¿no? De mirar la realidad desde diferentes ángulos. Exacto. ¿no? Y muchas veces se esquematiza. Por ejemplo, esto que hablábamos antes, ¿qué es dolarizar? Entonces, bueno, si no se desmenuza qué estamos hablando y se esquematiza como concepto, ahí queda, ¿no? Lo que dice aquel caballero. No sé si llamarlo caballero. El que habla de, digo, para poner un ejemplo tan usado en estos días, ¿no? Sí. Mucho machacar sobre un mismo concepto. Bueno, pero sin analizarlo, ¿no? Lo dejo porque el fracaso de Bilderberg va a significar, junto con el recupero de la cultura analógica. Tenemos que trabajar esa idea. La creatividad, ¿no? De la creatividad también, digo, esto de poder. Pero si tenés menos conceptos es más difícil. No, yo creo que también tiene que ver con una elección de vida, ¿no? Si uno quiere ser creativo o repetitivo. Sí, hay una cuestión de ansiedad. Como en la educación, ¿no? Como lo que se discute en la educación. ¿Qué quiere? ¿Que repitan los chicos? ¿Que sean creativos, piensen, imaginen? Es que una cosa creo que no. Los grandes igual. A mí me parece que cuando dicen el tema de ser creativo o repetir como un loro, me están ¿cómo se llama? Me están escondiendo la pelota. A ver, ¿cómo sin memoria? No es sin memoria. Una cosa es repetir sin entender lo que se está diciendo. Pero yo no creo que uno pueda repetir sin entender. Bueno, no lo crees, pero los que estuvimos en la docencia o estamos, sí, podemos creerlo. Porque sí, yo también enseño matemáticas, qué sé yo, en los ratos de ocio, ¿cómo es? Y creo que es un no sé si sería una falada, un mal argumento. Son las dos cosas. Sí. Son las dos cosas, pero depende. sin memoria, estaríamos que todos los días tengo que repetir y investigar a ver cómo aprieto para que salga la soda. Dejo y al rato, es decir, porque se hace un culto a la no memoria, en cierta manera. Se cae al otro extremo, en el cual uno tiene que estar cada 2 minutos viendo, a ver, me senté, no me senté, estoy acomodado, no estoy acomodado, una cuestión así de que no hay que saber las tablas, no hay que saber tal cosa. ¿Para qué vas a estudiar? ¿Vas a tener el detalle de lo que es el Quijote? ¿O te imaginas un médico sin memoria? No, básicamente el cuerpo humano sabe lo que tiene que hacer. Repite las cosas que tiene que hacer y sabe. En ese sentido hay una repetición que no es perjudicial, ¿no? De la que hablamos por ahí como perjudicial es la que repite sin cuestionarse, ¿no? Que no analiza, que no profundiza. Entonces, en ese sentido. Con memoria y con un espíritu crítico. Sí, y creativo. Sí, claro, la crítica para crear, claro. Sí. Ahora, si vos no tenés memoria de conceptos, estamos locos. Porque en lugar de 1000 te incorporaron 10, la creatividad se te limita. Lo que me pasó a mí recién. Porque lo que me pasó a mí recién, Guillermo. ¿Qué te pasó? Con respecto a la astronomía. Por cómo yo veía la astronomía, ¿sí? No veía esto que ustedes están planteando, que bueno, pero con esto podemos planificar a 10.000 años. Claro. ¿Sí? Es decir, si tenemos capacidad para poner un cuchuflito, ¿sí? A 15.000 años luz, ¿cómo lo vamos a resolver esto, che? Sí, es así. Ahora, pero yo lo que
siguiendo con este tema de la discusión, en el momento no, después me seguí trabajando, así como descubrí esto de concepto como concepción, como concebir, reapareció la figura, se jerarquizó más todavía la figura nuestra del dron, que nosotros empezamos jodiendo con dron, en lugar de don, pero el dron te permite ver todos los conceptos. La cultura del Twitter no. En el dron te amplía la visión, te amplía la perspectiva, te amplía la multiplicidad, como vos decís, del cubo de espejo, porque la cosa la puedes poner de acá abajo, de acá y demás. Entonces, la tecnología del dron es un elemento fundamental para recuperar la cultura analógica, porque te permite ver perspectivas que la cultura digital te amputó, me parece, como otra línea de... Es más, me animé a escribir esta síntesis de todo lo que venimos diciendo. Dron más partida cuádruple, que ya lo hemos hablado, es la nueva civilización de los 1000 pies monetarios. Bueno, pero son todos... ¿Ves que es inteligencia analógica más la inteligencia artificial? Claro. No es blanco-negro, no es una o la otra. La otra, claro. No, es lo que otro miembro de mi familia define como inteligencia ampliada. Sí. Y yo le agrego, eso va a permitir emociones ampliadas. Sí. No todo es inteligencia, hay que trabajar. Qué raro que es tu familia, hermano. ¿Viste? Y bueno, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Pero bueno, lo dejo como nuevo paradigma. Nos están diciendo que podemos pasar el video del planeta Agua, de las curvas de Ñacahuazú. Bueno, entonces nos vamos yendo. Yo me voy a dormir la siesta con el general. Muy bien. No, tengo que comer pastel de papa antes. Yo no puedo dormir la siesta. Chau. Chau. Nos vemos. Tres procesos exponenciales están haciendo eclosión en estos días en el mundo: el crecimiento financiero, el crecimiento tecnológico y el crecimiento monopólico. Ha sido una convención humana del hombre que le ha servido a una etapa. Pero hay numerosos premios Nobel que dicen que es una convención humana absurda. No hay crecimientos exponenciales permanentes e infinitos ni en la naturaleza, ni en la sociedad, ni en el hombre. Aunque los cálculos matemáticos digan que sí. Llega un punto en que empiezan a caer. ¿Qué decía este señor que pasó a la inmortalidad en Ñacahuazú? Lo escribió. Dijo: un sistema que crece exponencialmente, pero que no desarrolla a la par la conciencia, se cae. Se decía, es preferible ir más despacio, con crecimientos tecnológicos armónicos, con crecimientos que acompañen la evolución de la conciencia. ¿Qué decía este hombre en la higuera? Decía la última curva que vamos a ver, que es la que nosotros como Movimiento Planeta Agua asumimos. Nosotros decimos en esa propuesta que uno de los puntos principales del salto de conciencia es empezar a medir sin moneda, empezar a medir los bienes con parámetros físicos, empezar a medir con parámetros que no tienen una dinámica exponencial. El salto para eso es tan grande como cambiarle el nombre al planeta Tierra por planeta Agua, pero ya no es una voluntad política nuestra, va a ser día a día una necesidad mayor de toda la humanidad. Ese cambio de conciencia, y esta es la curva principal de la síntesis de la constelación de Ñacahuazú, es lo que el Che planteaba, pero pasan simplemente por esto de empezar a medir distinto, a ver distinto. Es el cambio del nombre del planeta.
vamos a ver una serie de imágenes de mapas que fue concibiendo el hombre en su historia. Y es interesante ver cómo esos mapas fue evolucionando en la conciencia y vamos a llegar al hoy. Cómo fue avanzando en lo que aprendimos a ver, y en estos mapas se describe no solo el agua, la tierra, la relación del hombre, de la sociedad con ellos, sino también los conceptos filosóficos, teológicos o políticos. Esta amplitud de visión permitió empezar a ver cosas desde el espacio que realmente son denuncias. Como podrán ver, las zonas de los países del primer mundo de noche tienen un blanco apabullante, encandilante se podría decir. Todas las zonas blancas son las grandes ciudades. Fíjese en nuestra América del Sur que tiene pequeños puntos con ese nivel de densidad. Ahora lo curioso es el África. Esto rojo que se ve ahí es el fuego de las noches para cocinar. También se ve un poco en la zona del Asia y un poco en algunas zonas del centro de nuestro continente de América del Sur. O sea que el hombre hoy es capaz de fotografiar su propio modelo de injusticia, como lo refleja esta imagen tremenda. Ambas demuestran la capacidad que hemos logrado como humanidad de observación, de medición, de cálculo, de modelización. Y el hombre ya está mirando la tierra del universo.